¿Cómo están mis amigos? Vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron con relación al curso taller Aprenda a publicar un texto escolar y un libro. Desde Ziberalta nos escribe la profesora, amiga Mireia, desde Ziberalta. ¿Qué nos dice? En un texto escolar y un folleto, un texto escolar y un folleto que se haga en la escuela, dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, un texto escolar puede ser de este tamaño, más o menos, aquí les voy a mostrar un poco, de este tamaño, tamaño carta, donde están todas las actividades que se van a realizarse en la escuela, obviamente con un contenido, todo, ¿no? En cambio, bueno, hay que añadir que ese texto escolar debe tener más de 50 páginas para que sea considerado un libro. En tanto, un folleto solamente tiene menos de 50 páginas, o sea que es muy pequeño. Así que esa es la diferencia. Un folleto muy raras veces se usa en un ámbito educativo, pero eso no quiere decir que esté prohibido. Se puede usarlo, ¿no? Pero más en el aula se usa un texto escolar. La segunda pregunta, ¿cuál dice? Oh, bueno, aquí está, a ver qué dice. En el caso del género literario, dice, ¿podría mostrar un ejemplo de uno de sus libros para considerar las diferencias entre los distintos géneros? Bien, hay varios géneros, ustedes entenderán, tenemos un género épico, lírico, dramático, ¿no es cierto? En el caso mío, solamente yo escribo ninguno de esos géneros, sino el didáctico. Es un nuevo género que consiste en la recopilación de textos científicos para la enseñanza. O sea que un texto escolar llegaría a ser entraría en el género didáctico. Aquí yo tengo algunos libros del género didáctico que mi persona escribe. Yo no soy novelista, no escribo cuentos, novelas, dramas, sino yo me he especializado en un género totalmente didáctico. Aquí podemos ver uno y tengo varios, ¿no? Aquí tengo otro, esto, bueno, también aquí tengo otro. Todos son del género didáctico. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los libros que mayormente encuentran mediante capítulos? ¿Qué libros se adecuan? Yo entiendo, quiero decir, que se adecuan para un ambiente donde esté desarrollado por capítulos. Bueno, cualquier asignatura se puede realizar por capítulos. Por ejemplo, en la historia podemos hacer un primer capítulo, la época pre-republicana, podemos empezar por la época colonial, pre-republicana, la republicana, post-republicana, o sea, se puede hacer por capítulos. Y cualquier tema, digamos, de matemática también se podría hacerlo, ¿no? Por capítulos de lenguaje, cuáles son los, digamos, ortografía, gramática, sintaxis, podemos ir por variables, invariables, ¿no? O sea que cualquier libro, cualquier temática se presta para realizar por capítulos. Por ejemplo, una novela también podría ser por capítulos. Primer capítulo, ¿no es cierto?, la introducción, podría ser segundo capítulo, todo el desarrollo, y el último capítulo podemos hacer como el tercer capítulo podría ser el desenlace. O sea que cualquier libro se presta para realizar un capítulo, por capítulos. Usted tiene que ver otros libros, agarrar un modelo y en base a eso realizar, ¿no?, el libro por capítulos. Pero no siempre podría ser por capítulos, se puede realizar por temas, por unidades, por lecciones, o sea, hay una gama, ¿no? O si no, podría ser libre también. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ese formato del índice o estilo en la estructura interna, dice, ¿cómo se procesa para que quede como un libro? Bien, en el caso particular mío, yo inicialmente elaboro cuando empiezo a escribir un libro, hago un bosquejo, un índice tentativo, un título tentativo
después un índice tentativo. A medida que uno va investigando, recién no vamos encontrando coherencia. El título o el índice obviamente puede variar, incluso el título. Obviamente el título se coloca al último. Una vez que ya tengamos todo el libro completo desarrollado, lo que yo hago es agarrar todo el libro, lo copio en otro archivo y lo borro todo el cuerpo, dejándolo solamente los subtítulos, títulos y subtítulos. Y poco a poco va saliendo el índice. Pero también hay otras formas de manera automática. Si usted revisa en el Word, hay una parte donde dice título 1, título 2, título 3, también ahí se puede hacer de manera automática, pero hay que saber manejarlo esa parte. O también el APA también nos da una posibilidad de que nosotros podamos desarrollar los índices de manera automática. Pero en el caso particular mío, yo estimo que primero uno tiene que terminar el libro, después borrar todo el cuerpo y automáticamente va a ir saliendo los subtítulos. Entonces, poco a poco los reducimos y llega a ser un buen índice. De esa manera, incluso una persona se puede dar cuenta qué errores hay. No es aconsejable transcribir el índice, porque en la transcripción puede haber algún error. Bien, vamos a continuar con más, a ver, ¿qué cuestionarios, qué dudas más tiene? Aquí dice, en la cita de un libro siempre es necesario colocar número de página o según el trabajo que se haga. En la cita de un libro, a ver, bueno, si usted maneja el APA, hace la cita respectiva, como hemos hablado ya en un anterior tema. Después de hacer en cada cita se puede colocar la página del libro, sería lo ideal. Pero si usted no se da mucho tiempo, no tiene mucho tiempo, no requiere muchos detalles, solamente es conveniente citar el libro donde va a aparecer el apellido y el año. Es suficiente con eso. No es necesario, no es obligatorio, nadie también le va a exigir que sea más la numeración de página, pero si gusta puede hacerlo. A ver, más adelante, otra pregunta. ¿Me podría explicar la cita en el caso de alguna entrevista para cierto tema de investigación, por favor? Eso también ya habíamos explicado en un tema anterior. Bien, lo que se hace es lo siguiente. Usted va a Word, va a referencias y coloca APA. Si usted maneja APA, aprieta el botoncito de la flechita y ahí va a indicar precisamente, usted hace remarca revista y hay un cuadrito que va a aparecer. Usted lo llena y automáticamente está citado como una revista. Entonces usted selecciona previamente la revista, ¿no? Que diga revista, o cualquier otro tipo de referencia. Eso ya hemos explicado en un anterior tema, por lo tanto, lo sugiero que lo vuelva a leer, releer, practicar el APA. Bien, vamos a continuar. A ver, otra pregunta también que nos hace, dice, ¿me puede aclarar más sobre cómo se consigue, dice, el copyright? Bien, el copyright no es necesario de que se haga un trámite. Solamente usted al empezar el texto puede incluir el copyright. Aquí tenemos, a ver si se puede mostrar mediante esta cámara. Aquí tenemos el copyright. En esta partecita, ahí sí se ve, en las primeras páginas. Vamos a decir, a ver, algún eslogan en la segunda o cuarta página, ¿no?, de un libro. Al inicio, en otras palabras, antes del índice, se debe colocar el copyright. El copyright es una C, como hemos hablado en un anterior video, una C en círculo.
no necesita hacer ningún tipo de trámite, solamente usted lo coloca, el copyright, inmediatamente coloca el nombre de usted. Con esa acción, usted llega a ser ya propietario y con derechos sobre ese material o sobre esa publicación. Bien, vamos a continuar con más. Nos hace más preguntas desde Gibraltar. ¿Me puede ampliar sobre la diagramación? ¿Qué es una diagramación? Inicialmente yo como escritor no lo escribo directamente así en un libro, sino lo escribo en Word, en tamaño carta o tamaño oficio. Sin embargo, ese hecho debe ser modificado, ¿no?, por un diagramador. El diagramador se supone que sabe los paquetes de InDesign, algún Adobe, Photoshop, Freehand, ¿no es cierto? Entonces hay varios graficadores. Ellos, los diagramadores, son personas que lo acomodan. Por ejemplo, el diagramador lo hizo, pues, el fondo, las letras, el tipo de letra, estos adornitos que lo hacen, lo dan el formato, este fondo que se lo puede ver. Aquí tenemos algunos adornitos así, ¿no es cierto? Así o así. Estos adornitos lo hace el diagramador. Las páginas, los nombres de los autores del título, nombre del autor, página, lo adecua, lo ordena para un tamaño para que se imprima. Así que ese es el diagramador. El diagramador es la persona que sabe sobre el diseño, sobre un material escrito, ¿no?, para el posterior quemado de placas. Bien, más adelante, ¿qué dice? ¿A qué se refiere, dice, con quemado de placa? Bien, una vez que el diagramador lo ha realizado tal como está aquí en un libro, en la computadora, entonces, después de la revisión, pasa al quemado de placas. Les voy a mostrar un quemado, una placa. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una placa. Esta es la placa al que me refiero. Entonces, una vez que ya está en la computadora, pasa aquí. Entonces, eso se considera quemado de placas. Esta es una placa, ¿no? Este es el quemado de placas. Bien. Vamos a continuar. En la parte formal dice, ¿quién hace mayormente el prólogo? Bien, el prólogo normalmente se hace, bueno, hay dos formas. Uno, podemos encomendar a algún profesional connotado para que escriba nuestra presentación. Bueno, así era antiguamente, pero ahora el mismo escritor puede hacer la presentación del libro. Así que esta presentación, ese llamado prólogo, lo puede hacer el mismo escritor. En todos los casos, aquí tengo otro librito pequeño, tamaño cuarto de oficio. La presentación o prólogo, en este caso yo mismo lo hago. Yo estimo que en estos tiempos es el mismo autor debe realizar la presentación o el prólogo del libro. En la presentación, introducción o prólogo, obviamente se hace la presentación, este libro con el texto se invita al público para que pueda adquirirlo, para hacer la presentación, algunos pequeños adelantos, y se invita para que puedan leer ese material. ¿Cuántas palabras se aconseja como máximo para un título de un libro? Bueno, puede ser desde una palabra, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, es una sola palabra, lenguaje. Vamos a ver otro. Aquí tenemos unos 3 palabras. Lenguaje y expresión escrita, así puede ser. Que no sea muy larga el título. Aquí, el mundo de las letras, así podría ser. Así que eso también, no tiene que ser muy largo, pero también puede ser corto, una palabra puede ser. Entonces, la cuestión es que dé una idea, una sugerencia al lector. En las observaciones que debe colocarse, dice la siguiente pregunta, si hubiera, dice, ¿en qué caso se colocaría la observación? Bueno, en un libro no debe haber observaciones. No se debe colocar ningún tipo de observaciones al último en ninguna parte.
entiendo de que esta pregunta va para el llenado del depósito legal. Entonces, el depósito legal, sí, en donde dice observaciones, usted puede colocar, digamos, financiado por tal institución, en coautoría, una compilación, o sea, usted puede hacer las observaciones necesarias solamente en ese formulario, que no va a afectar absolutamente en un material escrito, porque este material es íntegro. En ninguna parte se debe colocar la observación. Bien, ¿algún consejo más? Tal vez, bueno, lo que yo normalmente hago es, en un libro, escribirlo en Word, lo hago revisar una vez con profesores de lenguaje, no uno solo, uno, dos, tres, cuatro profesores de literatura o lenguaje deben revisar la ortografía, la sintaxis. Después de ello va al diagramador, el que lo va a ordenar. Después se imprime otra vez, pasa otra vez a la revisión de arte y diagramación y ortografía. Después de toda esa revisión, obviamente recién va a lo que hemos visto, ¿no? El quemado de placas. Después de esa placa, la placa es lo último. Después de esto, inmediatamente viene en la imprenta la impresión, ¿no? Bien, eso sería todo. Un saludo a todas Liberalta, saludos a nuestra amiga Mireia. Vamos a seguir contestando más preguntas más adelante.